Buenas tardes, me presento, mi nombre es William Edison Vanegas, pertenezco al programa Ingeniería Electrónica SEAD Ibagué. En esta oportunidad, siguiendo los reglamentos de la rúbrica de cálculo integral, se va a sustentar el ejercicio de la suma de Riemann asignado por el tutor. Entonces aquí tenemos utilizar la definición de la suma de Riemann para hallar una aproximación del área bajo la curva de la función f de x 2x menos 6 en el intervalo 3,7, en donde use una partición de n5. Siga los siguientes pasos. Graficar la función f de x en GeoGebra. Tome un pantallazo de la gráfica utilizando Paint. Para abrir el pantallazo de la gráfica, ubique los 5 rectángulos que representan gráficamente la aproximación del área bajo la curva de f de x. Entonces, para realizar este proceso, debemos aplicar la siguiente definición, esta fórmula, que es la sumatoria entre el intervalo de 1, 5, f de x con delta de x, pero para hallar el delta de x tenemos que aplicar esta fórmula que habla sobre el intervalo de p menos a sobre n. Entonces, en este caso tenemos un intervalo de 3 y de 7, el 3 sería a y el 7 sería b. Entonces, aquí reemplazando la fórmula, teniendo en cuenta que tenemos el intervalo en 5, que es n, nos da este número, este 0,8, para una partición de 5 unidades. Entonces, ya teniendo ese 0,8, reemplazamos la fórmula anteriormente mencionada y nos da los siguientes valores. O sea, primero arrancamos con el valor de 3. Al sumar 3,8 nos da 3,8, 4,6, 5,4 y 6,2, que serán los 5 intervalos que nos pide el problema. Acá hacemos una sumatoria de todo y evaluamos las funciones y nos da este número, que es la sumatoria de todo lo que nos encontramos ahora. Acá aquí observamos que tenemos las 5 particiones y cada punto está ubicado. Esto es básicamente la fórmula nos indica dónde van a quedar los puntos de los rectángulos que debemos ubicar en la gráfica. Entonces, el primero está en 3, el otro está en 3.8, 4.6, 5.4 y 6.2, que están sobre el eje de x, como se observa aquí en la gráfica, y aquí ya tenemos la definición de la suma de Riemann. Después aquí hay otro ejercicio, pero entonces es la misma gráfica, es la misma función, pero entonces tenemos una partición de 12. Entonces aplicamos los mismos procedimientos, pero entonces acá nos damos cuenta de que la partición es mucho más pequeña. Entonces al tener más pequeños los puntos, más cerca los puntos, la gráfica nos va a dar mucho más exacta. ¿Por qué? Porque ya tenemos 12 rectángulos, por decirlo así. Realmente son rectángulos, sí, y están más cerca los unos de los otros y tenemos menos pérdida de información, por decirlo de alguna forma. Tenemos menos pérdida de información y nos va a dar un resultado mucho más exacto que si hubiéramos tenido el anterior, que era 5. Y si, por ejemplo, si nos hubieran pedido 30 intervalos, entonces pues ya nos daría mucho más exacto que esta. Entre más intervalos, entre más cortes tengamos acá, la gráfica nos va a dar mucho más exacto y los resultados van a ser mucho más exactos. De eso básicamente es lo que se trata, de hallar la integral de una gráfica. Entre más pequeños sean los intervalos, va a ser mucho más exacto. Entonces pues no es más por el momento y muchas gracias por su atención.